Otro elemento de la democracia que es importante tener en cuenta, que son las bases, cómo se construye ese bendito concepto o ese bendito ideal, es el libre albedrío. Albedrío. ¿Ya? No. Chao. Libre albedrío. Ahí sí. Ya. Ese es uno de los elementos básicos de la democracia. ¿Se fijan ustedes cuando hablamos de la libertad y explicábamos todos los detalles que tenía que considerarse para que uno percibiera la libertad? La percepción de la libertad ocurre cuando existen derechos. Y otra cosa súper importante que hay que tener en cuenta, que en una ciudad la cantidad de derechos que uno necesita para poder ejercer la ciudadanía son mucho mayores que las que ocurrirían o los derechos que uno demandaría en un campo o en un sector rural. Claro. Son mucho mayores porque uno en un campo se sostiene con lo básico, no aspira a más cosas. Siembras tu campo, lo único que espera es que el vecino no te trampee con el agua, ¿ah? A lo mejor comparte con tus vecinos de que no te vayan a correr el cierre, ese tipo de cosas, o sea, que te conserve la propiedad. Básicamente es eso. Que haya seguridad, que tengáis un canal, ¿no? Pero en una ciudad cambia. La cantidad de cosas que uno demanda es enorme. O sea, de partida, demandas un trabajo, demandas un salario, demandas educación, demandas seguridad social, demandas comunicación, demandas derechos civiles, demandas la posibilidad de estar preparado para poder hacerte cargo también y ser parte de la ciudad y poder participar en las decisiones del Estado. ¿Cierto? Demandas poder casarte, poder tener una familia, poder tener una vivienda, poder tener acceso a la cultura, poder desarrollar la cultura, poder comerciar, poder vender, poder desarrollarte, poder tener acceso a la tecnología, etcétera. O sea, son enormes poder ser respetado como individuo. En todas tus dimensiones de individuo, ser respetado. O sea, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de derechos que uno demanda en una ciudad son grandes. Pero de todos los derechos que yo dije, efectivamente, ¿cuáles son los que se respetan? Y que podríamos decir que en una ciudad son todos derechos naturales. Porque nadie me va a venir a discutir que todos tenemos derecho a la salud. ¿Todos tenemos una salud digna? ¿Que todos tenemos derecho a educación? ¿Todos tenemos una educación digna? No. ¿Que todos tenemos un derecho a un trabajo? ¿Tenemos todos un trabajo con remuneración digna y además con seguridad social? No. ¿Que todos tenemos que tener seguridad social? ¿Tenemos seguridad social? No. ¿Que tenemos el derecho a vivir en paz? ¿Vivimos en paz? No. ¿Que tenemos que vivir en un ambiente libre, seguro y libre de contaminación? ¿Está eso? Que si salimos a la calle, tenemos que contar con que no nos va a pasar nada. Que nadie nos va a asaltar, que si dejamos la puerta abierta de nuestra casa nadie se va a meter a robar. Entonces se dan cuenta que todos esos derechos que nosotros demandamos, derecho a la vida, también tenemos derecho a la vida. Claro.
y alguien nos garantiza el derecho a la vida, el Estado está en condiciones de garantizarnos en estos precisos momentos el derecho a la vida. Ni antes, ni durante, ni al final de la vida. No hay vida. No hay derecho a la vida en ningún momento de la vida. ¿Se dan cuenta que los derechos en este momento, los derechos son una ilusión? Una ilusión. Y se habla de los derechos inalienables y que no podemos renunciar a ellos. Y nunca lo hemos tenido. Son una fantasía. Sí. Son una fantasía. Porque el derecho a la educación, como está, la educación como está constituida y construida, no se acerca ni por las tapas a lo que debiera ser la educación. ¿Sí o no? Ni por las tapas. Entonces, son una ilusión. Cuando se construye el derecho, cuando yo soy usuario de derecho, o cuando existe a lo que yo le llamo la infraestructura para que ocurra el derecho, en ese caso, solo en ese caso, yo me puedo considerar libre, porque el derecho está. No obstante, el derecho ocurre sí, y solo si la sociedad en su conjunto está dispuesta a respetarlo y yo dispuesto a defenderlo. Y yo en condiciones de defenderlo. Porque puede que en un momento determinado yo no esté en condiciones de defenderlo y ese derecho ya no va a valer nada. ¿Sí o no? O sea, sale a la calle. Tú vas con el derecho a la vida, sabes que tienes derecho a la vida. Si alguien te asalta, te apuñala y se acabó el derecho a la vida. A no ser que tú te puedas defender. Porque en este caso, en estos momentos, el Estado no está en condiciones de defenderte. No te garantiza. Porque la oferta de delito es mucha. Y la oferta de delito es directamente proporcional al nivel de desempleo y al nivel de incertidumbre. Entre más nivel de incertidumbre hay, mayor cantidad de delitos hay. Y la destrucción de los derechos cae en cascada. ¿Bien? En otras palabras, con la medición del delito tenemos en la medición el parámetro para medir la incertidumbre. Claro. Y la ausencia de La democracia. ausencia de democracia. Porque la democracia ocurre si existen los derechos. Claro. No escritos en un papel, Claro. sino reales, que se puedan usar, que yo los pueda percibir y pueda decir, no, yo vivo en una ciudad de derecho. Austria, Viena, es una de las ciudades más seguras y las percibidas como de mejor calidad de vida. Después viene Ginebra. Pero Santiago... Justamente el tema de la percepción es interesante porque tú sales en una de esas ciudades y aunque te asalten, que puede que te asalten, muy poco obviamente, pero sales con la certeza de que no te va a pasar nada. Claro. Que no es el caso acá. Acá puede que no te pase nada. Toda tu vida que nunca te asalten, pero siempre ya estás con esa cuestión, con la incertidumbre. Claro. Y vaya a salir igual. De hecho, no es por nada que una de las formas de despedida que tenemos los chilenos, que no la tienen otra, es cuídate, cuídate. Claro. Y eso Sí. revela justamente Nuestro nivel de nuestro incertidumbre, nivel de incertidumbre. y nuestra falta de democracia. Claro, exactamente. Entonces, es aquí donde yo llego a la siguiente conclusión. Se supone que la democracia sucede cuando existen los derechos y cuando existen los ciudadanos. Pero si no existen los derechos y no existen los ciudadanos,
tampoco existen razones y naturalmente tampoco va a existir democracia. ¿Quién toma la decisión entonces? Porque si no existen, si los derechos son una ilusión y yo estoy en estado de incertidumbre todo el tiempo, eso significa que mis decisiones la mayoría de las veces van a ser erróneas. Claro. Van a estar sujetas a lo injusto. Entonces, ¿quién tiene la posibilidad de generar soluciones o legislaciones racionales y virtuosas para el bien común? El poder no, los legisladores no. ¿Por qué? Porque ellos velan para mantenerse en el poder. Porque la Constitución, que supuestamente es democrática, pero no lo es, así lo permite. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos encontramos en una paradoja. Para que haya un país democrático, necesariamente esto no debe ser una ilusión, debe ser una realidad. Y para que sea una realidad, lo que habíamos hablado como en 3 sesiones anteriores, o sea, es decir, tenemos que tener trabajo, tenemos que tener vivienda, tenemos que tener educación, y para que haya vivienda, trabajo y educación deben existir industrias. Si no hay industria, no hay trabajo, no hay vivienda ni educación. Pero para que haya industria, Chile tiene que ser competitivo y positivamente. Tiene que haber certeza jurídica. Si no hay certeza jurídica en relación al mundo, nosotros de verdad que no vamos a ser atractivos para nadie. Tampoco nos podemos convertir en un África. No, pues tampoco. Lo que tú decías la otra vez, que un profesor te había contado de que, claro, África ahora puede ser el futuro, pero ¿por qué? Porque es corrupta. Claro, completamente. Y puedes abusar todo lo que quieras. Claro. No podemos llegar a ese punto. Tenemos que convertirnos en uno de los mejores países del mundo si queremos. Ahora, está en nuestro poder hacerlo. Pero para eso tenemos que tener clarito para dónde vamos. Ahora, teniendo como base la existencia de derechos tangibles, porque hay una base concreta. La base concreta vendría siendo la infraestructura del derecho, que es la existencia del trabajo como base fundamental. La industria, la vivienda, el urbanismo social, los núcleos urbanos, el diseño del urbanismo libre de contaminación, el uso de energía limpia, el reciclaje, una educación racionalmente decente y virtuosa, ¿no? Ahí estáis construyendo derechos. Estáis construyendo las bases de la democracia. A partir de ahí, desde ese punto, recién podríamos decir, esto es intocable. Esto no se toca. Después pongámonos de acuerdo en detalle. Pero lo medular, que tienen que ser políticas de Estado a largo plazo, no se toca. Y eso tiene que estar plasmado en la Constitución. Ahora, el libre albedrío viene cuando esto está todo resuelto y nuestros niveles de incertidumbre están bajísimos, porque tenemos todo eso resuelto, y tenemos conciencia de nosotros mismos y también de nuestro entorno. Entonces tenemos libre albedrío, porque conocemos el bien. Porque el bien y la virtud se obtiene a través del conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera. Sino, no es un conocimiento que se obtiene en la universidad. Es un conocimiento consciente, porque tú puedes tener un título, pero igual puede ser un CTM, perdóname, por donde se te mire.
entonces la idea es ser íntegro. Entonces, tener la capacidad de empatizar con el otro, de ponerte en el lugar del otro, de ser dueño de tus acciones y saber las consecuencias de tus acciones. Cuestiones tanto así que es aquí también donde el Estado, es decir, con el concurso de los ciudadanos, se ponen de acuerdo, por ejemplo, para que reciclemos todo, porque hoy en día la tecnología existe para reciclar el 100% de nuestros desechos. Existe esa tecnología. Y si no existiera, se inventa. Pero eso cuando se invierte en los ciudadanos. Entonces, el libre albedrío nace y surge de esa conciencia. Entonces, cuando todos estamos de acuerdo de que se recicla, y yo llego, tiro la basura y no la reciclo, estoy con conocimiento de que lo que hice es malo, por lo tanto tengo una consecuencia moral, una consecuencia. Mira lo que hizo. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, el libre albedrío es decisiones con conciencia. Pero las personas que no tienen ese conocimiento, que en la actualidad es muy difícil que las personas sean empáticas. Claro. Es muy difícil. Porque casi todos ahora son hedonistas. ¿No? O, si no son hedonistas, están en modo incertidumbre, están en modo instintivo. Entonces, ¿cómo van a tener libre albedrío? Si están manejados por sus emociones, por sus vicios, por sus miedos, por su hedonismo. Entonces, es muy difícil que exista en la actualidad un libre